Buenas tardes hermanos, bienvenidos. Gracias a Dios que estamos juntos hoy, domingo. Es el domingo, el día del Señor, el domingo 7 de marzo. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que Él nos guíe y nos enseñe y nos ministre conforme a su palabra y al mensaje que tiene para hoy. Señor, muchas gracias, Señor. Señor, muchas veces había pensado qué pasaría si yo hubiera vivido hace 2000 años y te hubiera conocido en donde estabas tú, Señor, predicando. Y venían pensamientos de si estaría yo ahí, si te buscaría, pero la verdad es que hoy en día entiendo que fui llamado y fui escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y también sé hoy que es lo mismo que a través del tiempo el escuchar tu palabra y escuchar los mensajes que tú tienes para nosotros es lo mismo que recibían los que te rodeaban hace 2000 años, pero aún mayor, porque ahora tenemos un maestro que nos abre el entendimiento para hurgar, para penetrar, para sumergirnos en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nuestros corazones están delante de ti. Gracias porque el Espíritu ya nos preparó para que recibamos como una tierra fértil la semilla que tú vas a traer a nosotros este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, antes de escuchar el mensaje, vamos a escuchar también un canto que nos envió, que fue enviado por Ana Belén. Ana Belén recibió del Señor una inquietud y es el tema, es el canto de adoración que hoy vamos a escuchar. Vamos a ver esto. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia,
de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante tu amor, por un destello de tu gloria, por un momento nada más. ¿Cuánto daría? No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Amén, amén. Este canto me recuerda un versículo del Salmo 84. En el versículo 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Señor. Sí, nosotros somos de eso, Señor. Nosotros queremos estar no solamente un minuto. Podemos pedirlo porque tú dices, pedid y se os dará. Queremos vivir en tu presencia continuamente, Señor, más que cualquier elección que haya frente a nosotros. Gracias, Señor, por inspirar este canto en Ana Belén Guevara Izaguirre, porque fue para preparar el ambiente, Señor, para escuchar el mensaje que tú enviaste hoy a través del predicador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, por favor, Sergio. Y buenos días, hermanos. Dios los bendiga. El día de hoy me tocó el privilegio y la responsabilidad de compartir una vez más la palabra con ustedes. Y vamos a iniciar. Ok. Ahí está. ¿Ya está? Sí. Muy bien. Vamos a empezar con esto. El tema es los rudimentos. Y curiosamente, y occidentalmente, diría yo, muy apropiada el canto que se compartió hace un momento, donde se manifiesta la necesidad de buscar al Señor. 1 Corintios 13:11 dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aunque
La analogía que menciona aquí Pablo en la carta a los Corintios es acerca del crecimiento físico, de la maduración física. Espiritualmente es algo muy similar. Y todos nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, en algún momento de nuestra vida tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo pasar esa etapa? De ser un niño, de cuando yo recién creo, de cuando estoy recién convertido, los primeros meses, quizás los primeros años, a ser lo que la Escritura conoce como un hombre o como tener la madurez espiritual. Y la respuesta es, puede haber muchas respuestas. Una de ellas, y uno de los caminos para lograr superar estas etapas de inicio es superando los rudimentos. La palabra de Dios contiene lo que la misma Escritura llama rudimentos. Y más adelante lo vamos a ir analizando. En su carta a los Efesios, capítulo 3, del 14 al 19, Pablo ora por la iglesia de Éfeso y dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior son los dos aspectos que sabemos que forman al ser humano, a la persona, al hombre de forma integral. El hombre interior está formado por el alma y por el espíritu. Y Pablo ora para que los efesios y eventualmente todos los que hemos creído en Jesús seamos fortalecidos en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y no se deja de llamar la atención el por qué Pablo, dirigiéndose a los Efesios, menciona la necesidad de conocer el amor de Cristo. Si nosotros podríamos pensar, bueno, pues es que si yo me convertí es porque yo sé quién es Jesús y yo ya confesé el nombre de Jesús, pero evidentemente aquí hay implícita una gran diferencia entre el conocer, entre el conocer propiamente el amor de Cristo y conocer a Cristo en sí. Entendemos que Cristo es el autor de nuestra salvación. Él nos da salvación a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Pero es evidente que Pablo menciona que hay una diferencia entre eso de conocer al Señor, saber lo que hizo, y de conocer el amor de Cristo hacia nosotros. En el versículo 18, arribita dice: seáis plenamente capaces de comprender. Aquí estamos hablando de etapas diferentes. Una cosa es conocer, otra cosa es comprender. Y para tal efecto, en Efesios 4, 11, 12 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, que les dio funciones. Actualmente la iglesia le llama a estos ministerios de profetas, ministerios, aunque realmente es una función que se le da a determinadas personas y que tienen que funcionar dentro del cuerpo de Cristo, como dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que un hombre espiritual formado en Cristo Jesús deja los rudimentos, decíamos hace un momento, la forma de dejar de ser un niño espiritual a ser un hombre espiritual, un maduro espiritual, es superando los rudimentos. Y entonces la forma es dejar los rudimentos cuando uno ya es capaz de conocer y comprender la dimensión del amor de Cristo y su obra y la obra que Él espera de nosotros.
Así que el objetivo de todo hijo de Dios debe estar ya no solamente centrado en, aquí estoy en la iglesia, ya me convertí, ya creí, y voy a estar yendo a la iglesia todos los domingos para ver qué es lo que me enseñan, sino debe estar propiamente en conocer, llegar a conocer ese amor de Jesús y finalmente también conocer que Dios tiene un propósito y un plan para la vida en particular de cada quien. Y hay un plan general para la iglesia, pero también hay un propósito y un plan particular para cada uno de nosotros. Y el desafío para llegar a la madurez es conocer, dimensionar, entender, comprender de qué tamaño, qué tanto involucra, qué tanto comprende, hasta dónde yo tengo que llegar a funcionar dentro de ese plan que el Señor tiene. Obviamente esto no va a ser posible, no va a ser posible llegar a esos niveles si no se superan primero los rudimentos que el Señor mismo fue dejando. Ahora, ¿qué es un rudimento? El rudimento puede tener muchas definiciones dependiendo de qué enfoque se le dé, de qué estemos hablando. Básicamente es un elemento primario, un ingrediente primario, es un principio básico y que está basado en conocimientos relativamente sencillos. Lo mismo de la definición, si estamos hablando de un principio básico, son conocimientos también muy básicos, muy sencillos de entender o de aprender. Quizás no de entender, pero sí de aprender. Por ejemplo, en el lenguaje, hablando de cómo uno se expresa comúnmente, al hablar de rudimentos, se entiende como un estado inicial, primordial, o un estado primitivo. En el ámbito científico, si lo vemos así, se puede considerar o se consideran los rudimentos aquello que no está totalmente desarrollado, está imperfectamente desarrollado, que apenas se está desarrollando. Estamos con los rudimentos de tal experimento, estamos con los rudimentos de tal vacuna o de tal acción o actividad que se esté desarrollando en el ambiente científico. El ámbito filosófico es diferente porque se considera como estudios o conceptos también muy sencillos, muy básicos, muy primarios. Hablando de cuestiones prácticas, por ejemplo, en la cocina, los rudimentos se pueden considerar como los ingredientes que se usan para preparar una comida o la materia prima que se usa para preparar una comida. Por ejemplo, para preparar tortillas de harina, pues se utiliza harina, se utiliza manteca, se utiliza agua, no sé qué más cosas, para formar una masa y luego finalmente se tendrá una tortilla de harina, que son deliciosas, por cierto. En la Biblia se utiliza la palabra stoicheion, del griego, que se traduce así literalmente como rudimento o elemento. En el concepto en que está utilizada en la escritura, hace referencia a las cuestiones primarias, a los elementos básicos, a los conocimientos básicos o a las prácticas iniciales que se necesitan en la vida espiritual si estamos hablando de la Biblia, de los hijos de Dios. Y que también está implícito que tienen un orden a seguir, un poco utilizando como ejemplo la cuestión de la cocina, ¿no? Cuando se va a preparar un platillo, la preparación tiene un orden que se tiene que seguir. Se agrega primero un ingrediente, luego se agrega otro, luego se agrega otro. No se puede poner primero una cosa y después otra. El platillo o la receta dice que así y así y así. Y en el aspecto espiritual también está implícito un cierto orden cuando estamos hablando de los rudimentos. Un ejemplo, y no necesariamente sea este orden que yo puse, es, por ejemplo, creer. Si no crees, difícilmente puedes arrepentirte, porque si crees que Dios existe, que Jesús es el Hijo de Dios, y ya llegaste a ese conocimiento, tendrás que saber, tendrás que entender, y te va a ser revelado, que tu forma de vivir y que todo lo que tú has hecho en tu pasado ha ofendido a Dios y tendrás que arrepentirte de eso.
Al arrepentirte tendrás que pedir perdón. Una vez pasadas esas ciertas primeras etapas, quizás más adelante venga el bautizar. Y, muy bien, ya vas avanzando, ya estás bautizado, ya pediste perdón, te arrepentiste. Ahora tendrás que iniciar un discipulado para que empieces a adquirir mayores conocimientos, conocimientos más profundos. Entonces, esta palabra de rudimento o elementos, toigeion en griego, tiene implícitos esos conceptos. Son rudimentos que se tienen que llevar, que tendrán que ir aprendiendo, conociendo en un cierto orden. Y vamos a poner un ejemplo, de nuestras vidas, de nuestra vida diaria, de nuestra vida de la cual formamos parte. Por ejemplo, el sistema educativo, empieza con conocimientos muy, muy sencillos que se inculcan a los niños mediante prácticas, procedimientos que ya están muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, ahorita está en jardín de niños. Cuando yo estudié primaria, en primero de primaria nos enseñaban a dibujar letras y a conocer su nombre. La A, y hacíamos planos de A y nos decían, este dibujito que tiene esto y una colita es A. Y la B, pues la B tiene un palito así y nos decían un palito parado, no nos decían vertical porque el concepto de vertical no lo teníamos. Entonces, un palito parado y una bolita pegada es una B y hacíamos planos de B. Eran formas de enseñar y siguen en algunas partes quizás siendo formas de enseñar. Más adelante quizás empezamos a aprender los rudimentos de la aritmética y nos enseñaban las tablas hasta con una cierta cancioncita. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y las aprendíamos de memoria, pero no teníamos en ese momento la comprensión. No teníamos el razonamiento de por qué 2 por 2 son igual a 4. No lo entendíamos, pero no lo sabíamos de memoria. Con el tiempo, estos conocimientos tan rudimentarios, tan básicos, fue lo que nos permitió ya en cuarto, quinto, sexto año y eventualmente todavía más adelante, llegar a leer de corridito, pero ya no nada más leer, sino entender y comprender lo que estábamos leyendo. Nos enseñaron ya más adelante también lo que en primaria, en primero, segundo, le llaman la aritmética, quizás ya en secundaria le llaman matemáticas, en donde ya son fórmulas más complejas, ya son conceptos más complejos de las matemáticas, que sin los rudimentos que nos enseñaron de las aritméticas, de aquella tablita que aprendimos de memoria, de aquellos dibujitos que hicimos para aprender las letras, no hubiera sido posible llegar a tener y a comprender esos razonamientos y esos conceptos mucho más avanzados que ya en la secundaria, preparatoria, eventualmente ya en las carreras profesionales nos llegaron a enseñar. Así que pues sí es muy importante que un niño aprenda a leer, una persona siendo niño aprenda a leer, pero es mucho más importante que aprenda a comprender, a entender, a razonar, a sacar conclusiones por sí mismo de lo que está leyendo. Entonces, el rudimento en su etapa así primaria, una vez que cumple su función, ya no es aplicable, ya tuvo su utilidad por un tiempo, la enseñanza de las letras, en primero, segundo año de primaria quizás, la aritmética básica, quizás segundo, tercer año de primaria, pero ya, esos rudimentos ya no son aplicables, dejan de ser útiles cuando se logra el objetivo de que el niño ya en quinto, sexto, séptimo, octavo, no sé, en profesional, pues ya está desarrollando otras cosas muchísimo más avanzadas. De manera que el rudimento para la persona ya no es útil. Sigue conservando su valor. No es cuestión de que ya se deseche y te olvides de él y ya no sirva, sino que se sigue aplicando, pero ya no de una forma consciente, ya no de una forma primaria, ya no de una forma como el factor principal. Primero te calificaban qué tanto sabías de la A y de la B, qué tanto sabías de las tablas, si las sabías bien o si te equivocabas en multiplicar, aunque fuera de memoria.
Ya cuando son más avanzados, aun cuando los rudimentos los sigues aplicando, ya no te califican sobre eso. Ya no te califican si el 2 por 2 es 4, ya no te califican si la A o la B, o si se escribe con B chico, si se escribe con B grande. Esas cosas ya se quedaron atrás, se superaron. Similarmente, la vida espiritual de una persona empieza con eso, con los rudimentos, con cierto tipo de procesos, con ciertas prácticas que en su inicio son sencillas de aprender, aun cuando quizás no llegamos a comprender al 100%. Tendrás que entrar con ciertas disciplinas, conocimientos muy básicos y empezar a aprender la verdad. Por ejemplo, de entrada, un principio muy rudimentario es los 10 mandamientos y uno de ellos es no mentirás. Y todo el mundo lo sabemos. Y de repente entramos con conceptos que todavía vienen del mundo porque no hemos entendido realmente la profundidad de el no mentirás. Y amenazamos a un niño, por ejemplo, si no te portas bien, le voy a decir al policía que venga por ti. Mentira, un padre jamás le va a hablar a un policía para que venga por su niño. Ah, pero es que es con buena intención, hermano, para que el niño aprenda y que le dé miedo y que se porte bien. No es la manera. Y Dios dice, no mentirás. Y con el tiempo tendrá que entender que el dejar de decir mentiras no es por la buena intención o por el buen efecto o mal efecto que tenga en la persona que escucha la mentira, sino porque estás ofendiendo a un Dios santo que dio una orden y que hay que obedecerla simple y sencillamente porque Él dijo, y que aunque yo no lo entienda, aunque yo crea que las cosas son diferentes, Dios tiene sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, los caminos más altos que nuestros caminos. Esa es la diferencia entre un rudimento, que yo lo tengo que aplicar muchas veces sin comprender al 100%, y tener una madurez de entender que ok, si el Señor es santo, cualquier cosa que ofenda su santidad es pecado. Así que los rudimentos son doctrinas básicas, conllevan disciplinas, son prácticas, pero básicamente esto sirve de base, de fundamento, para que una persona empiece a caminar, ¿no? Volviendo al ejemplo de la primaria, para que el niño empiece a aprender a leer. El resultado final de todo esto deberá ser llegar a una madurez, que la madurez implica en anular el yo. Yo ya no cuento. Yo ya no cuento. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos debe controlar, es el que nos debe dirigir, es el que nos debe de guiar. Y el Espíritu Santo siempre lo hará en base a la voluntad de Dios. Entonces, la santificación, aunque empieza con unos principios básicos, con principios rudimentarios, el Evangelio, el bautismo y las doctrinas básicas que son muy importantes, pero más importante es comprender todo eso, entender quién es Dios y finalmente entender que Dios tiene un plan para nosotros y de comprender el misterio que menciona Pablo en Efesios 4, como veíamos en pasajes anteriores. El asunto es que hay personas e inclusive congregaciones que han desarrollado doctrinas completas y una forma de funcionar de la congregación totalmente alrededor de los rudimentos. Y crean una práctica que finalmente es una práctica que no pasa de ser religión. No es propiamente una vida espiritual viva. Es una religión que gira siempre alrededor de no hagas, no digas, no saludes, no vayas. No sé, congregaciones completas que, por ejemplo, prohíben a sus miembros que tengan relación con personas que asisten a otras congregaciones, por poner un ejemplo, ¿no? La religión es una consecuencia, finalmente, de que te quedaste atorado, te quedaste detenido, te quedaste viviendo alrededor de los rudimentos
Y finalmente lo que hiciste fue una religión. Quizás un ejemplo muy vivo serían los fariseos, ¿no? Los fariseos que conocían muy bien la ley, pero que alrededor de la ley hicieron una religión en donde todo era prohibido. Absolutamente todo era no lo hagas, en día de reposo no se puede hacer esto, no puedes caminar tantas distancias, no puedes, en fin. Una religión hecha alrededor de los rudimentos nunca, jamás va a producir una madurez espiritual. Como decía, esto puede ser a nivel congregacional, una iglesia que está funcionando y que tiene doctrinas alrededor de esto, pero también puede ser a nivel personal, a nivel particular. Personas que asisten a una congregación que tiene una vida espiritual muy dinámica, que tiene una vida espiritual muy activa, pero que ellos como personas, de forma individual, se han quedado atorados. Y lo único que hacen, por ejemplo, es no tienen ninguna actividad en la iglesia, es una especie de el asistir o a la iglesia o la congregación lo utilizan como una especie de justificación de que me convertí, soy creyente y no lo voy a discutir, son cosas que nada más el Señor tiene la potestad sobre estos asuntos. No voy a discutir la salvación de nadie, pero van a la iglesia, asisten, están durante el culto, llegan justo al inicio del culto y se van justo cuando se da el amén y consideran que ya están justificados de asistir cada domingo a la iglesia, participan poco, cumplen con los 2 o 3 requisitos mínimos, quizás lleguen a diezmar, muchos de ellos no lo hacen porque no lo han entendido, participan en algunos cantos, pero si no me gusta el canto, no canto porque no me gusta, porque no han entendido que la alabanza no es en base a mi gusto, sino estamos cantando para el Señor y para glorificar al Señor, y no es para que yo me sienta bonito. Son ejemplos, ¿no? de cómo uno puede caer en actividades bajo los rudimentos porque no ha tenido un crecimiento, un conocimiento o una comprensión de quiénes somos en el cuerpo de Cristo. Dirigiéndose a Corintio, Pablo se dirigió a los corintios, a los efesios con mayor frecuencia, ¿no? Sobre este tipo de asuntos, ¿no? De lo que tiene que ver con la madurez, con el crecimiento espiritual de los creyentes. Y Pablo en la epístola de los Corintios les da la pauta a seguir por la responsabilidad que tenemos como creyentes de no nada más creer y sentirme yo bonito, sino de ayudar y edificar a otros. Y además ha equipado a la iglesia para esa tarea. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, habla de los dones espirituales. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Versículo 7 es fundamental. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Preguntaría yo. Y los versículos que siguen nos dan la pauta. A uno le he dado por el Espíritu palabras de sabiduría. Podría ser para provecho propio, para provecho mío. Pero en consejería, que es muy común, es muy necesaria la sabiduría para poder ministrar a otras personas de la forma que el Señor quiere, no conforme a mi conocimiento o a lo intelectual que yo pudiera hacer, sino conforme a lo que el Señor dice. A otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Palabra de ciencia quiere decir conocimiento. Lo que el Señor hace es revelar ciertas condiciones en las otras personas. Entonces, la palabra de ciencia es para provecho de otros. Fe por el mismo espíritu. Dones de sanidades por el mismo espíritu. Muy bien, ¿para qué el Señor me daría a mí dones de sanidades? ¿Para aprovechar yo para mí? ¿O para utilizarlas para edificación, para ayudar, para apoyar a mis hermanos de la congregación?
o de otras congregaciones, de la iglesia del Señor al final, porque la iglesia en general, la iglesia universal, es del Señor Jesús. Las congregaciones están hechas por fines prácticos y más adelante vamos a mencionar un poco eso. Al otro, el hacer milagros. ¿Milagros de qué tipo? ¿Para qué? Para provechos de otros. A otros, profecía. La profecía para caer, para dirigir a la iglesia, para revelar lo que el Señor va a hacer. Y no es para provecho propio tampoco. Discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas. En fin, este pasaje nos revela que el Señor ha equipado individualmente a cada uno de nosotros. Aquí dice que el Señor da dones, y los da como Él quiere y reparte como Él quiere, pero es para provecho de los congregantes, de los demás, del cuerpo de Cristo, no es para provecho propio. Entonces, una persona que está atorada en los rudimentos, que se quedó estancada en esa etapa, difícilmente va a poder desarrollar los dones, desarrollarlos, y mucho menos utilizarlos para provecho de los demás. Las personas que se quedan en los rudimentos normalmente son personas que están siempre pensando en qué voy a recibir yo de la iglesia o de los hermanos. La iglesia, entonces, tiene que ir creciendo. Espiritualmente hablando, debe de crecer, debe de madurar. Y una iglesia es tan, obviamente es tan madura como lo sean sus miembros. Eventualmente habrá algún miembro, y tendrá que haberlo por ahí, que no tiene esa madurez, que sigue en los rudimentos porque acaba de llegar o simplemente porque no ha querido el participar y tratar de buscar un crecimiento y un conocimiento más profundo. Pero finalmente, la intención es que cada nuevo miembro que llegue a la congregación, que llegue a la iglesia, que se integre o que asista a un grupo discipular, aunque no sea miembro de nuestra congregación. Si tenemos oportunidad de vecinos, hermanos, no sé, amigos que asistan a otras iglesias y compartir con ellos lo que el Señor nos ha dado, es necesario hacerlo. Porque finalmente cada creyente, de ser un ingrediente, se tiene que transformar en un elemento de edificación. No quedarse como la harina. Al último se tendrá que transformar en la tortilla de harina, por poner un ejemplo. No todos podremos participar de la misma manera, no todos vamos a estar haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, porque lo que acabamos de leer en Corintios hay diversidad de dones. Así que una parte de la tarea de nosotros es conocer qué don me ha dado a mí, desarrollarlo, ejercitarme en él y ponerlo a disposición de la iglesia del Señor. Así que la vida espiritual de cada creyente debe de ser de provecho para la congregación, no de provecho para mí mismo. Así que los rudimentos son muy, muy, muy importantes como base, como fundamento, y deben de ser sólidos, pero también pueden ser muy destructivos si no salimos de ellos y nos aferramos a vivir una vida espiritual alrededor solamente de los rudimentos. Más adelante, Pablo le escribe a los Hebreos, y ahí podemos ver también cómo estos procesos, estos elementos que se consideran como rudimentos primitivos, se dejan sin efecto una vez que ya cumplieron su función. Y vuelvo a repetir, no es que se desechen, no es que pierdan su valor, no es que ya no sirvan. Un poquito más adelante voy a tratar de poner un ejemplo de cómo se quedan esos rudimentos en nuestra vida. En Hebreos 5, del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y déjenme comparar este versículo 13 con lo que dice en el 12. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Y el versículo 13 dice,
es un niño. Esta es la paradoja, ¿no? Mucho tiempo de haberse convertido, mucho tiempo de estar asistiendo a una iglesia cristiana, y Pablo los considera todavía un niño. Ustedes no pueden, no tienen la capacidad porque no han llegado a comprender, a entender, a razonar las cosas muchísimo más profundas que tiene Dios para la iglesia, porque se quedaron atorados en los rudimentos. Así lo dice el versículo 12. Vuelven a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Ya debieron de haber pasado después de tanto tiempo, pero ustedes continúan con una actitud, con una condición de querer seguir en lo mismo, alrededor de lo mismo. Son niños todavía. El versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, y hablamos de sentidos espirituales, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se me ocurre una comparación. Uno ve a un niño de 1 año con lo que le llaman el chupón, y pues lo ve normal. Pero si yo veo a un niño de 6, 7 años con un chupón, inmediatamente aquí hay algo que no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese niño ya debió haber superado esas etapas. Algo parecido es lo que estamos comentando ahorita. Así que no debemos de permanecer atorados en la religión, en los rudimentos. Tenemos que ir avanzando hacia la obra y a ser parte de la obra y a edificar a la iglesia. Así que Pablo exhorta también en Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pablo habla de dejar los rudimentos. Pero vuelvo a repetir, no es que pierdan valor, no es que ya no sirvan, no es que ya no funcionen, no, están ahí, permanecen ahí, pero ya no podemos vivir alrededor de ellos. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y es importante que estas cosas del arrepentimiento, fe, bautismo, las prácticas convencionales, queden atrás para aquel que ha superado los rudimentos. Siguen funcionando, están vigentes, no han perdido vigencia. No es cuestión de que ya se dejen de enseñar, no es cuestión de que ya se dejen de practicar. El asunto es, no puedes formar tu vida alrededor de eso. Recuerdo a un amigo que ya partió con el Señor, que cada vez que nos juntábamos a tomar un café, nos visitaba, lo visitábamos, invariablemente de él el tema era, ¿y cómo están los dones en la iglesia? Oye, ¿y cómo van los dones? Y los dones, y los dones. Siempre era alrededor de los dones porque él se quedó ciclado alrededor de eso. Cuando los dones ya fueron otorgados, al menos a él ya le habían dado dones, a mí ya me había dado dones el Señor, y la idea ahora es desarrollar esos dones y aprovecharlos y aplicarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ejemplo de cómo los rudimentos se superan y se dejan. Cuando uno estudia una carrera, y aquí el ejemplo es una carrera de arquitectura e ingeniería, al terminar la carrera, las enseñanzas que recibimos en el primer semestre, segundo semestre, cuarto semestre, ya no son aplicables a la práctica de la vida profesional. Por poner un ejemplo, en ingeniería civil, cuando te están enseñando el cálculo de estructuras, te ponen ejemplos muy sencillos: 2 columnas verticales y una viga horizontal apoyada en las columnas. Hay que calcularlas. Pues son elementos que ahorita a estas alturas es lo más básico y lo más simple dentro de una estructura de concreto. Pero cuando ya llegas a la vida profesional y te toca supervisar una obra de un edificio que tiene muchos pisos y que tiene una distribución muy especial, porque un arquitecto diseñó algo muy hermoso, muy bello arquitectónicamente, pero que estructuralmente exige condiciones muy retadoras. Aquel cálculo de columnas verticales con una viga horizontal, ok, formó un rudimento. Hay fórmulas muy aplicables para esto,
Pero cuando ya tienes una viga que no sé, que va a estar fuera de su centro, no sé qué tanto, una columna que ya no está totalmente vertical, sino que está ligeramente inclinada, porque por cuestiones arquitectónicas tiene que estar inclinada, y una serie de aspectos que obligan a que empieces a razonar aquellos aprendizajes básicos y los tengas que aplicar ahora a retos muchísimo más grandes. Entonces, los rudimentos sí siguen siendo útiles, pero ya no los aplicas directamente ni en la vida de todos los días para poder seguir desarrollando. Y conforme vas avanzando en la profesión, te vas dando cuenta de que aquello que viste en la universidad, pues sí me sirve, porque fueron los rudimentos, fueron las bases para lo que yo estoy haciendo actualmente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? De cómo funcionan los rudimentos. Entonces, los rudimentos no es que se dejen, se superan, y para una congregación que está creciendo, los rudimentos son importantes para los principiantes porque tienen que empezar a caminar con ellos, tienen que empezar con esos conocimientos básicos. Pero para los que ya estamos asistiendo, son importantes porque los tenemos que enseñar a aquellos que llegan como nuevos miembros a la congregación. Al nuevo congregante, por ejemplo, al nuevo creyente que ha llegado a la iglesia, se le va a enseñar que lo que estaba haciendo antes ya no, que ahora está empezando una nueva forma de vida bajo principios y leyes diferentes. Eso se le tiene que enseñar y son rudimentos. A lo mejor tiene el vicio del cigarro, a lo mejor tiene el vicio del alcohol, algunas otras cosas que no son del todo agradables al Señor, y entonces habrá que enseñarlo a que empiece a caminar en este nuevo camino. Al principio será simplemente porque aquí dice, el Señor dijo, y pues bueno, pues si el Señor dijo y yo tomo la decisión, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer esto, voy a cambiar mis hábitos de otra manera. Pero más adelante tendrá que comprender que la decisión de tomar, yo la debo de no tomar, la decisión de no fumar, la debo de tomar, no porque aquí dice nada más, que es correcto, pero la debo de tomar porque ahora en mi corazón yo estoy totalmente dispuesto a buscar la manera de no ofender a Dios. Y eso es un conocimiento y un razonamiento mucho más profundo que el simplemente decir, porque aquí dice. Habrá cosas que quizás no lleguemos a comprender y a lo mejor el término de nuestra vida física no lo llegamos a entender nunca y lo tendremos que hacer porque aquí dice. No lo entiendo, pero el Señor lo dijo muy bien. Pero lo que son los rudimentos propiamente dichos, sí, tendremos que llegar a tener, a superarlos, entenderlos, razonarlos y ejecutarlos, ya no nada más porque dice, sino porque ahora entiendo cuál es el plan, el propósito de Dios para que el hombre cambie su forma de ser y que lo que la Biblia le llama, ahora somos nuevas criaturas. Entender ese concepto, somos nuevas criaturas, ya no somos lo que éramos antes, ahora somos nuevas criaturas. Y obviamente los congregantes más antiguos tendrán que apoyar a esas personas y para apoyarlos no puede uno llegar con un nivel acá de que si no me agarran me voy flotando hasta el Señor, ¿verdad? Uno tendrá que ponerse al nivel y tendrá entonces que utilizar los rudimentos que a mí me sirvieron en un tiempo, pero ahora yo los voy a usar para edificar a los que vienen llegando y que tendrán que aprender a caminar y a madurar en su momento por sí mismos. Así que no los podemos nada más superar o dejar, ni olvidarnos de ellos. Siguen siendo el fundamento, una cimentación de nuestro crecimiento espiritual. Si no tenemos esos rudimentos bien fijos, la edificación que hagamos sobre ellos va a ser débil en nuestra vida. Estoy hablando de edificación espiritual. Cuando ya se ha alcanzado la madurez, el conocimiento, el razonamiento, entonces ya este creyente ya debe tener la capacidad de dejar esas etapas primarias, esas etapas iniciales,
y ahora ser maestro para los que empiecen a llegar, para la edificación de los nuevos creyentes. Por ejemplo, en la iglesia, la iglesia debe tener rudimentos. La iglesia misma podría ser como un rudimento en lo que tiene que ver con la reunión y permanecer unánimes, como el Señor se lo instruyó a sus apóstoles. ¿Sí? Permanecer juntos, unánimes. Jesús nunca en su ministerio, mientras Él estuvo aquí en la tierra, nunca estableció un formato de cómo debe ser una congregación, cómo debe ser una iglesia. Tampoco Jesús nunca dijo que una iglesia debería tener un edificio especial, con una cierta forma y una cierta arquitectura. Nunca dijo que la iglesia debería tener apóstoles, por ejemplo, profetas, maestros. Él nunca lo dijo. Nunca habló de escuelas cristianas, nunca habló de seminarios cristianos. Él nunca habló de diáconos. En fin, tampoco nunca dio un orden sobre las reuniones. Tampoco dijo que tenía que ser sábado o domingo, en fin. Pero dio los rudimentos básicos: predicar, bautizar, enseñar. Ustedes vayan y prediquen para que la gente se convierta, lo vemos en Mateo 28. Pero el Espíritu Santo iba a guiarlos, iba a hacer una guianza sobre todo esto. Y entonces, en Juan 14:26, es cuando Jesús da la promesa de que Él va a enviar a un consolador. Y dice, Él os enseñará todas las cosas. Y entonces ahora, los rudimentos que conforman la funcionalidad de la iglesia, el desarrollo espiritual y funcional de la iglesia, están basados en una serie de factores, pero principalmente en la guianza del Espíritu, y también deberán tener apoyos escriturales, porque el orden no es el objetivo final. El orden es el objetivo. Los rudimentos tienen un objetivo de formar eso, de darle una estructura, de dar una disciplina, de dar una forma. Y no sería posible un crecimiento espiritual si no hay una estructura de funcionamiento, una estructura dentro de una congregación. En Efesios 4, 11, 16, y ya lo habíamos visto, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Y entonces más abajo dice, según la actividad propia de cada miembro, para que reciba su crecimiento, para ir edificándose en amor. Vamos a poner la edificación como un ejemplo. En cualquier obra de construcción, bueno, al menos en la inmensa mayoría hay obras que se hacen bajo estructuras metálicas, pero en la inmensa mayoría de obras que se hacen con estructura de concreto, al sitio de la obra empiezan a llegar materiales: cemento, grava, arena, agua, ladrillo, acero de refuerzo y una serie de materiales más. Pero no se quedan así. Si yo necesito, por ejemplo, construir una columna, entonces tengo que hacer primero, tengo que poner unas varillas que van a ser el refuerzo de la columna, y luego tengo que hacer un molde que se llama cimbra, con madera. Luego se mezcla el cemento, agua, arena, y se hace la mezcla, se vacía en el molde, y aquel molde se retira una vez que el concreto ya se endureció. El proceso se llama fraguado, y ya tenemos una columna. ¿Qué sucedió? Que resulta que la materia prima, el rudimento, la materia prima que antes era grava, ya no se ve. La arena no se ve. El cemento como tal, pues quizás le dé un aspecto a la columna. El acero de refuerzo no se ve tampoco. Y entonces aquella materia prima lo que hizo fue convertirse en un elemento de un edificio. Entonces los rudimentos así funcionan. Se superan, se utilizan, y aun cuando están dentro de nuestra vida, no se ven. No es que no estén funcionando, no se ven, pero ahí están.
forman parte de una columna que es el soporte de una estructura. La siembra ya cumplió su función, se retira. La madera llegó como materia prima, se le recortó a dimensiones correctas, se le dio una forma, pero una vez que cumple su función, se retira y se va a otra parte a darle siembra, a darle forma a otro elemento de concreto. Así funcionan básicamente los rudimentos en nuestra vida. No es que dejen de funcionar, no es que pierdan de valor, sino que quedan inmersos dentro de un elemento para que puedan seguir funcionando y dándole forma y darle soporte y crecimiento al edificio que es la iglesia. Y los rudimentos pues no serán iguales para todas las iglesias, se tendrán que ajustar a la cantidad, al nivel espiritual de la iglesia, eventualmente a la visión que el mismo Señor le ha dado a cada congregación. Muchos son sencillos, otros todos tienen que tener una base escritural y o una base práctica, pero todos invariablemente se tendrán que hacer bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces la iglesia se empieza a ajustar a conductas rudimentarias. Los horarios se tienen que establecer de acuerdo a fines prácticos, el tiempo de alabanza, el tiempo de oración, el tiempo de la predicación. Dios no establece horarios, pero son determinados por los líderes, se consideran factores prácticos y obviamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Por ejemplo, la formación de un grupo de alabanza en una congregación de 15 miembros, quizás sería difícil tener un grupo de 12 personas, de 8 personas, no sé. A lo mejor ni siquiera se encuentran los músicos suficientes para formar un grupo de alabanza y se tendrán que hacer ajustes porque no hay una base escritural, simplemente se dice que se tendrá que alabar al Señor y bajo la guianza del Espíritu y bajo las cuestiones prácticas que se estén viviendo en ese momento, se tendrán que tomar decisiones. Los pastores, maestros, se tendrán que establecer literalmente así, sin vuelta de hoja, bajo una doctrina escritural, requisitos que están establecidos, primera de Timoteo 3:1 al 13, y Tito del 1 al 5 al 9 establecen requisitos que tendrán que cumplir las personas que cumplen funciones de ministerio dentro de una congregación. Hay rudimentos que son fundamentados en las escrituras y otros que son por cuestiones de sentido común o cuestiones prácticas. Por ejemplo, el varón no debe tener cabellera larga y la mujer no debe usar el cabello corto. Y bueno, ¿y eso afecta mi salvación? ¿Realmente afecta mi vida espiritual? Aquí es donde de repente no existe una explicación doctrinal, existe una explicación doctrinal que no lo vamos a analizar en este momento, pero que está ahí en 1 Corintios 11, del 2 al 6, y hay una pequeña frase dentro de todo el pasaje, que dice, por causa de los ángeles. Honestamente, yo en lo personal no lo entiendo, pero si aquí dice que es por causa de los ángeles, pues varón, no uses el cabello largo, y el cabello corto, mujer. Pero a ver, ¿hasta dónde realmente existe un riesgo espiritual si la mujer trae el cabello corto? Así que no se puede formar una congregación alrededor de una doctrina de este tipo o doctrinas de este tipo, ¿sí? Finalmente, y un poquito más adelante lo vamos a ver también, lo que cuenta es la intención del corazón. Que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer es un rudimento propio del sentido común, o sea, aún con toda la libertad que se trata de inculcar ahora, de que vístete como quieras y sé como tú quieras, y las enseñanzas que se quieren implementar en las escuelas, de que si tu niño quieres ir al baño de las niñas, pues lo puedes hacer, totalmente satánico. Hay una base escritural. 1 Corintios 6:9 dice, Dios condena a los afeminados. Y en ese mismo pasaje habla de afeminados y habla de homosexuales, son diferentes. Y un afeminado, en este concepto de esta parte de la escritura, es un varón que por su aspecto trata de aparentar ser mujer, aun cuando quizás sus preferencias sexuales no lo sean. Pero pues de repente la apariencia de un varón sí da que pensar, aun cuando no necesariamente sea un homosexual.
Así que en 1 Corintios 6:9 sí el Señor habla muy específicamente sobre eso. La costumbre de usar el velo. Hay congregaciones que todavía exigen que la mujer entre cubierta a la iglesia. Eso ya quedó obsoleto, obviamente, sí, por cuestiones prácticas, por cuestiones referentes a lo que uno, a la mujer se dedica, sus oficios, sus actividades de todos los días, ¿no? Alegan que esto es una obligación porque en alguna parte de la escritura habla de que la mujer debe de estar cubierta. Algo que tenemos que ver es que un rudimento nunca es condenatorio. Es para tener un orden y no para llegar al cielo. Un rudimento no te va a hacer llegar al cielo, es para mantener un orden. También no es por obras, es por fe. Así que si el dejarte el pelo largo, dejarte el pelo corto, no va a hacer que pierdas tu salvación. ¿Sí? Pablo expresa en 1 Corintios 11:13 que es propio. La palabra propio significa más bien es adecuado, te conviene, pero no es obligatorio. Que la mujer se cubra la cabeza. Eran costumbres, culturas de aquellos años. Pero si esto nos vamos más adelante, a ver, la mujer de aquellos años también andaba cubierta con el velo en la calle, en todas partes. A donde salía una mujer soltera, tendría que andar con el velo y cubierta del rostro, ¿sí? Hasta que se casara. Una vez casada, ella podría descubrir su rostro y, no sé, allá había prácticas diferentes. Imagínense en la actualidad, ¿no? Pedir a las mujeres que anden en la calle con pañolete, con una cubierta en la cara para que la gente no les vea el rostro, hasta que se casen. Son cosas que pierden lo práctico, pero hay congregaciones que viven alrededor de eso y que enseñan y que implementan este tipo de prácticas porque viven bajo los rudimentos. De ejemplo, los pantalones. El pantalón es una indumentaria varonil. Ah, sí, pero ahorita vemos que hay modas femeninas en que aunque sea pantalón, es una moda femenina. Así que, bien. Entonces el velo puede ser molesto, pero son rudimentos o son costumbres que de repente pueden dejar de hacerse o pueden hacerse por cuestiones de conciencia, dice aquí, y ahorita analizamos lo que es la palabra conciencia. Si usas el velo, está bien. Si no lo usas, también está bien. Nada más lo que tú tienes que tener bien claro es por qué razón lo usas y por qué razón no lo usas, pero no una razón lógica tuya, no una razón intelectual tuya, sino que tienes que entender que delante del Señor, tú consideras que delante del Señor es propio que yo use velo o que usas el velo. Si no lo usas, te puede ser pecado. Si tú consideras y tienes pleno conocimiento y plena conciencia de que delante del Señor no es condenatorio que no uses velo, está bien, no lo uses. Porque quizás si lo usas te puedes condenar. Así lo dice la Escritura. Entonces, la indumentaria pasa a ser una cuestión de conciencia. Un vestido corto, vestido largo. Obviamente lo único que se tiene que tomar en cuenta es que, cuidado, que no provoque discordia, que no sea provocativa, que no sea sensual, que no sea despreciativa en el sentido de vestirme para lucirme, para hacer sentir a los demás inferiores a mí porque mi vestimenta es de marca, porque es de mejor clase o la última moda. Entonces, más importante que el atuendo, que el vestido, es que las personas que son más débiles y maduros podrían confundirse y podrían tropezar al ver a personas que están llevando este tipo de prácticas. Voy a obviar un poquito esto por cuestiones de tiempo. Ya lo van a tener en la grabación que el hermano Andrés nos enviará más adelante. Antes que corregir lo externo, hay que corregir el corazón. Corregir el corazón nos va a llevar a la obediencia. Entonces, que la moda, bueno, así lo vamos a dejar porque no me quiero meter en más. El consejo es que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Vuestro atavío, dice Pedro, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
Aquí lo que nos están diciendo los hermanos Timoteo y Pedro es que la motivación de cómo te vistes, cómo usas las joyas, cómo es tu atuendo, qué intención tienes tú al hacerlo. Eso es lo que cuenta. Si tu intención es lucirte y ser de lo mejor, y estamos hablando ya no de mujeres, sino también de varones, es malo, es pecado. Pero si la motivación es porque al Señor yo tengo que ministrarlo de la mejor manera posible, incluyendo mi atuendo, muy bien. La motivación del corazón es lo que cuenta. Así que el principio o el rudimento espiritual es que el atuendo es una manera de vestir sin vanidad, sin provocación, ni sin malas intenciones. Otro rudimento es la comida. ¿Cuántas personas habremos escuchado, ¿no? Que la comida se debe de comer carne de puerco, ¿no? Porque Dios prohibió el puerco, es uno de los alimentos prohibidos. Si se deben de comer mariscos o no, porque el Señor dice que se comerán solamente peces que tengan escama y aletas. Entonces, pues quizás el bagre, como no tiene escamas, no se debe comer. Los camarones, pues no son pescados, entonces tampoco. La carne de puerco Dios la prohibió. Los embutidos, como la morcilla, porque está hecha a base de sangre. Entonces, hacen toda una doctrina alrededor de esto y hay gente y hay hermanos que no lo prueban, no lo comen, porque la Biblia lo dice. Pero Pablo lo aclara en Corintios, ¿no? En Corintios 8. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, hablando de los sacrificados a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pero no en todos hay este conocimiento, dice en el verso 7. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí estamos hablando de la conciencia. Por eso decíamos hace rato que la cuestión del vestido, del velo, del tipo de ropa, la cuestión del atuendo, es cuestiones de conciencia. La conciencia es lo que en su momento debe de mandar acerca de cómo me visto e inclusive de qué es los alimentos que yo puedo tomar. Dice en el versículo 7, no en todos hay este conocimiento y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es igual que el velo. Una oración que una mujer hace llega al Señor con velo o sin velo, siempre y cuando la oración sea hecha de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la mujer tiene velo, como quiera, Dios va a escuchar la oración y la va a responder. Si la mujer no tiene velo, como quiera la oración, Dios la va a escuchar y la va a responder, dependiendo de la motivación de la oración. Igual aquí. Entonces, nosotros tenemos un entendimiento de que los ídolos no son nada y que me dicen, oye, que el pan de muerto es sacrificado a los ídolos. Sí, pero no. O sea, a mí no me hace nada eso. Si yo tengo esa conciencia, no hay problema. Si yo entiendo que los ídolos no son nada en el mundo, entonces, aunque ok, yo puedo comer y no hay ningún problema delante del Señor. El asunto aquí dice el versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado, entonces esa persona que es débil puede llegar a pecar, porque para él es pecado comer sacrificado a los ídolos, y como te ve a ti comerlo, él también lo come, entonces él va a cometer un pecado, porque de acuerdo a su conciencia, está mal delante del Señor, pero como quiera lo está haciendo. Y dice el versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Cuestiones de conciencia, rudimentos aplicados para la edificación del hermano. Estas cosas son cuestiones de rudimentos, pero yo ya los superé, ya los dejé atrás, pero por cuestiones de conciencia, y ahorita vamos a ver este siguiente pasaje. Pablo nos dice que mira, lo que te sirvan, lo que vendan en la carnicería, cómetelo, no hay ningún problema. 1 Corintios 10, de 25 al 29. De todo lo que venden en la carnicería, come. De todo lo que te sirvan, come.
Dice el versículo 28, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego advierte, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, la del débil. Entonces nosotros tendremos que tener vigentes los rudimentos, pero ya no tanto para nosotros, para nuestro provecho, para nuestra edificación, sino para ayudar al hermano que es más débil. Más adelante tendremos la oportunidad de enseñarle el cómo superar toda esta clase de rudimentos. Así que vamos a concluir con lo siguiente, muy rápido. Los rudimentos son necesarios para la edificación de la iglesia. Tienen un tiempo de aplicación en la vida del creyente. Los rudimentos se deben de superar. En la iglesia hay dos grupos de creyentes. Los que viven bajo los rudimentos, que pueden ser los nuevos creyentes, o pueden ser creyentes estancados con poco crecimiento o madurez. Y el otro grupo es los creyentes que ya superaron la etapa de los rudimentos y que deberán aplicarlos para enseñanza y crecimiento de aquellos que inician el camino en el Señor. Y este es el objetivo final. El creyente maduro debe de cuidar su comportamiento en lo que se refiere a seguir o no seguir los rudimentos, por motivos de conciencia, porque finalmente nosotros que ya superamos esas etapas de crecimiento y que ya estamos en un conocimiento y en una comprensión más madura del Señor, ahora nuestra tarea es ayudar a los que acaban de llegar, a los más débiles en la fe, a superar esas etapas y que eventualmente de por sí ellos mismos empiecen a caminar y empiecen a madurar y empiecen a funcionar también en lo que el Señor les dijo. De manera, hermanos, que finalmente los rudimentos son importantes. Las iglesias están fundadas en rudimentos, pero solamente para mantener un orden, para mantener una forma guiada por el Espíritu Santo de cómo funcionará tal y cual congregación. Pero a nivel particular, no podemos vivir alrededor todavía de los principios básicos que aprendimos, en mi caso, hace 34 años. Ya no. Si yo sigo ahí, estoy mal. Soy como un niño que tiene 10 años y todavía trae chupón. Ahorita nosotros ya estamos para estar ayudando y pendientes de aquellos que están iniciando un camino y sobre todo que nuestras actitudes en nuestra madurez no sean de tropiezo, tratando de ofender o tratando de hacer sentirnos superior sobre aquellos que no tienen ese crecimiento y no tienen esa madurez. Ayudémoslos pues a salir adelante y a superar las etapas que el camino que tenemos delante del Señor nos tiene preparadas. Con esto termino, hermano. Dios te los bendiga. Gracias. Una disculpa por el tiempo un poquito excesivo. Y espero que el Señor los haya bendecido. Hermano Andrés, adelante. Sí, muchas gracias, Sergio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no quieres que quedemos estancados ni que sigamos como en la religión que teníamos antes. Solamente es asistir para cumplir con lo básico y pensábamos que con eso estábamos justificados y de ninguna manera. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú quieres llevarnos a ser como Jesucristo y que para eso nos entrenas a través de tu palabra y a través de todos los cuidadores que has establecido en las iglesias, aquellos que empezaron como los nuevos y fueron creciendo y ahora dejaron de ser recibir para dar también. Siempre seguiremos recibiendo, pero ahora estamos dando abundantemente para que crezca tu cuerpo, se fortalezca y se extienda en todo el mundo tu reino. Muchas gracias, Señor, por este mensaje, que quede grabado en nuestro corazón y que eso genere un compromiso para contigo y para con la iglesia de Jesucristo, para hacer la obra para la cual fuimos salvados, no solamente para glorificar tu nombre, que eso es de entrada, sino también para extender
tu reino. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por la bendición de que nos hablas a través de este mensaje. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar con esto y yo tengo algunos